Ahí está. A ver. Entonces, el primero es... El primero es este, déjenme que se los mando por el chat. ¿Dónde está el chat? Ahí está, ya se los mandé. Salva. Ah, el problema creo que es bastante sencillo. Dice, bueno, el problema se llama el késimo primo. Dice, escribir el número primo k. Dice, recuerda que un número es primo si tiene dos y exactamente dos divisores posibles, ¿no? Que es el uno y el mismo, ¿no? Los primeros cinco primos son 2, 3, 5, 7 y 11, ¿no? Y luego dice, la entrada empieza un entero positivo n, donde n va desde 1 hasta 10.000, y la cantidad de casos del problema. ¿Qué es la cantidad de casos del problema? Y luego en enteros, cada uno de ellos no será mayor a 140.000. Uh-huh. Y la pregunta es, dice que se debe tener n números, que son las respuestas, que es el késimo primo para cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la entrada les dice que son 3, y son estos tres números, ¿no? Les está pidiendo el segundo número primo, el tercer primo y el cuarto, ¿no? Que precisamente es el 3, el 5 y el 7, porque el primero es el 2, entonces el segundo es el 3, el 3 es el tercer número primo es el 5 y el cuarto es el 7. Entonces son hasta 10.000 consultas, 10.000 consultas, y el K es hasta 140.000. Entonces, ah, los códigos, si recuerdan, a ver, se los paso de una vez, si no los tiene, déjenme los abro. Aquí está. Se los mando por el chat. Son los códigos que hicimos ayer. Básicamente copiando y pegando y haciendo unas modificaciones, pues ya se resuelve, ¿no? Rápidamente. ¿Vale? Entonces, ¿tienen alguna duda con el problema? ¿Sí se entiende bien lo que les pide? Sí, sí, sí. 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 Va. Entonces, pues adelante. Ahí son las 7:12. Mm, ¿Cuánto tiempo necesitarían? ¿Cuánto tiempo creen? Unas 5 horas. ¿Cuánto? 7 minutos. 5 minutos. Ok, vamos a darle 10 minutos. 10 minutos. Entonces, este, 7:22, pues regresamos, ¿no? A ver cómo les va. Cualquier cosa, pues pueden preguntar. Aquí estamos, ¿no? ¿Va? Sí, profe.
Profe, disculpe, tengo una duda. Cuando reseteamos, cuando le ponemos al bitset reset, ¿lo igualamos todo a cero o a uno? Ujú. Cuando le pones un reset, ah, lo, le pones la posición, ¿no? Ahí. Entonces, precisamente ese, como vamos a decirle, bit, se pone en cero. Ah, ok, profe, gracias. ¿Cómo dijo, profe? ¿Podría repetir, por favor? Ujú. O sea, cuando le hacen la criba.set, lo que hace es como eh, rellenar todo de unos, ¿no? Podemos decirlo así, como que prende todos los bits, vamos a decirle. Y entonces, cuando hacen la criba.reset en la posición tal, esa posición apaga ese bit, precisamente. Que es lo que nos ayuda, ¿no? Para saber si está prendido, quiere decir que es un primo cuando lo consultamos, y si está apagado es porque en algún momento algún divisor menor a ese número, pues resultó ser un primo que era precisamente un factor, ¿no? De esa posición, de ese número en esa posición. Entonces, por eso está apagado. Ok, ok. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Les salió? Y a mí aún no. Ya voy, profe, ¿No? ya voy. ¿Quieren otros 5 minutitos o ya? Sí, 2 minutos, 2 minutos. O sea, ya está casi todo. Ya voy. Ok, ok. Ya no terminé, pero me dio 50 puntos. El... Ay, ya vi qué fue. No, nada. ¿Adquirí 50 puntos, dices? Sí, es que lo volví a hacer hasta 140.000, pero debe ser hasta el primo 140.000. Entonces, ese fue mi error. Ya lo corrijo. Ya, ok. Ya, si quieren otros 3 minutitos y ya. ¿Va? Sí, sí. Si gusta, yo ya estoy listo, profe. ¿Ya te lo aceptó? No, pero pues ya estoy terminando. Yo creo que ya quedaría. Ok, Entonces, ok. ¿Cómo van los demás? ¿Cómo va Fernando? ¿Hasta dónde te quedaste? Eh, bueno, yo, ¿qué me quedé?
Estoy viendo por qué no se guardan bien los primos, pero sí que ya empezamos porque no me concentro muy bien así. Ya, ok, ok. Un poco de presión. Sí, Sí, está bien. Igual es para practicar para el concurso, ¿no? Porque en el concurso, pues sí, estamos ahí presionados viendo a los demás, entonces, como que aquí también realizar ese tipo de prácticas, pues como que ayuda un poquito, ¿no? A manejar un poquito más la presión poco a poco. Bueno, el código que ven en pantalla es el código que les mandé. Es básicamente nada más lo comenté y le cambié algunos nombres, ¿no? Sí. Entonces, voy a quitar esto que no lo necesitamos. Nos quedamos con la crema. Ah, quizás lo de los factores primos tampoco lo necesitamos, ¿no? Lo quitamos y listo, ¿no? Bueno, vamos a quitar esto de acá. Entonces, así como lo corríamos, le llamé primos, ¿no? Le llamé papel. Si lo corremos así, pues el programa lo que nos dice es que los primeros 30 números primos son estos, ¿no? Y son 30 porque aquí el forro está imprimiendo desde el 0 al 30. Ajá. Y también estoy imprimiendo cuántos primos se calcularon en total, ¿no? Que fueron 4.851, perdón. Que son 4.851 primos que están entre el rango de 2 a 47.000, que si recuerdan ayer habíamos definido el rango aquí arriba, ¿no? Entre de qué rango queremos calcular los primos. Ahora, el detalle es de que el problema nos pide que imprimamos el décimo primo, pero K llega hasta 140.000. Y bueno, aquí pues nosotros estamos calculando nada más hasta 4.000, ¿no? 4.851. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es pues, ver hasta dónde podemos calcular, ¿no? Y pues podemos hacerlo como a prueba y error, ¿no? Vamos a ponerle 100.000 y vamos a compilarlo, ejecutarlo. Y en 100.000, del 2 al 100.000, hay 9.592 primos, ¿no? A ver, le vamos a agregar otro cero. Al mismo tiempo. Otro cero hay 78.498 primos. Todavía nos falta, ¿no? Son 140.000. Vamos a agregarle otro cero. A ver cómo le va. Y aquí son 664.579. Sí, ¿no? Yo creo que ya son suficientes. Necesitamos 140.000 y aquí estamos calculando 600. Entonces, un número más cerca, podemos cambiarle a, ¿qué número es ese? 2 millones. En 2 millones, el número de primos que hay son 148.993, ¿no? Que básicamente es muy cerca a lo que tenemos, ¿no? Entonces, creo que ese es un buen número que nos podemos quedar. Entonces ya tenemos hasta 140.000 primos, los 140.000 primos que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que resta? Pues simplemente, como esto, lo voy a comentar. Tenemos que leer el número de casos y también necesitamos un número, ¿no? Ajá, un número y luego leemos todos los números y imprimimos el décimo número, ¿no? Vamos a ver. Son 3, 2, 3 y 4. Son tres números, 2, 3 y 4. Aquí están, ¿no? 5, 7 y 11. Ah, creo que nos estamos desfasando uno, ¿no?
porque como el primer primo es 2, entonces al preguntar por el primo número 2 estamos agarrando el 3, ¿no? 3 y 4, 5 y 7. Listo. Entonces, pues ya, eso era todo, ¿no? A ver, los primos. Elegimos C++, lo enviamos y a ver si no nos equivocamos en algo. Ahí está, ¿no? Bien, pues eso era todo. Entonces, ¿cuál era lo importante aquí? Es checar hasta qué primo nos pedían. Hasta el 140,000, ¿no? El primo 140,000. Entonces, como que teníamos que ir ahí jugando a ver hasta qué número convenía inicializar el rango para calcular todos esos primos, ¿no? Y ya, eso era todo. Ok, ¿Cómo eso sí. por ahí iban? ¿Por ahí iban? ¿O lo estaban haciendo No, distinto? sí, sí. Bueno, me faltó la parte de calcular hasta qué número íbamos, pero sí, por ahí iba. Ya, ok. Vale. Ahora, a ver, vamos a hacer otro. A ver, déjenme ver cuál es. Es... es este. Es el mismo, ¿no? A ver, ¿dónde está? A ver, déjenme, tengo mal la liga, déjenme la busco. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Es este. Me las voy a mandar. Este requiere un poquito más de coco, pero no, tampoco está tan difícil, ¿no? Entonces, eh, dice, el primero se llama cantidad de visores, dice la descripción, ¿no? Dado n números enteros, encontrar la cantidad de visores de cada uno. Dice, la entrada empieza con un entero positivo n, que es hasta 10 a la 4, que es la cantidad de casos, ¿no? Entonces van a tener hasta 10,000 casos, ¿no? Y luego le seguirán n enteros positivos, x, donde cada entero está entre 1 y 10 a la 6. Ujú. Para cada número de la entrada se debe imprimir la cantidad de divisores del número, que es, el ejemplo, son 3 números, les dan el 5, el 6 y el 12. Ajá. Entonces, dice para el 5, lo voy a hacer aquí. Espera. Para el 5 dice que hay dos divisores, ¿no? Para el 5 dice que hay dos divisores. Y precisamente son dos, ¿no? Como el 5 es primo, solamente tiene dos divisores. El 1 y el 5, ¿no? Para el 6 dice que hay cuatro divisores. Entonces, sabemos que es el 1. ¿Qué otro divisor puede ser? Esos, ¿no? Son cuatro. Para el 12 son, dice, seis divisores, ¿no? ¿Cuáles serían? El 1, el 2 dividido el 12, el 3, el 4, el 6 y precisamente el mismo 12, ¿no? Pues sí, entonces por cada número tienen que imprimir cuántos divisores tienen. Y bueno, como es el tema de números primos, pues
gracias a los números primos podemos saber cuántos divisores tiene. Ahora sí, la pregunta es ¿cómo sería, no? ¿Cómo se les ocurriría calcular la cantidad de divisores? Quizás, por ejemplo, la pista, ¿no? Por ejemplo, 12, ¿cómo puede ser factorizado? Puede ser factorizado por el 2, eh, por 2, por 3, ¿no? Ujú. Que básicamente, si lo escribimos más corto, sería como 2 al cuadrado por 3 a la 1, ¿no? Sí, más o menos se les ocurre ver cómo sería el patrón o cómo calcular la cantidad de divisores. El número de divisores más 1 factorial. El número, no, el número de divisores, no, el número de la potencia del número de divisores más 1. O sea, la suma de la potencia del número de divisores más 1. Eso se me ocurrió, pero creo que no es para todos los casos. O sea, dices, por ejemplo, aquí la potencia sería 2 y aquí la potencia sería 1, ¿no? Y a eso dices que le sumamos 1 Ajá. a todo. 2 por 1. No a la suma, que sería 3 más 1, 4. Sí, es que para los casos anteriores sí había trabajado con 6, 5 y 6, pero para este no. Ya. Ajá. Ujú. O sea, si 12 tiene como factores 2, 2 y 3, todos sus divisores obviamente estarían compuestos por alguna combinación de esos factores, ¿no? Es decir, tomar el 2 solo, ah, tomar el 2 con el 3, tomar el 3 solo, tomar el 2. ¿Cuál me faltaría? Ya, 2 ¿no? con 2 con 2, ¿no? Ya. Ah, Y no. pues, No, bueno. ya uno, a ver, ¿cuál te falta? 2, 2 con 2 nada más, ¿no? Ajá, sí. 2 con 2. Precisamente faltaría uno, ¿no? Nada más que sería como el uno, que no está, pero está como implícito, ¿no? Y serían todos, ¿no? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sería ser como combinaciones con todos sus factores. Entonces, todos los divisores pueden ser formados con, con alguna combinación de sus factores primos, ¿no? Ajá. Ahora, ¿cómo contamos cuántas combinaciones podríamos tener? Pues tenemos que contar tomando primero un divisor hasta n, y eso es igual a 2 a la n, ¿no? Por lo del triángulo de Pascal, creo. No sé. Un divisor hasta n. A ver, por ejemplo, tomas. O sea, para hacer las combinaciones necesitaríamos tomar como, ok, ¿cuántos se pueden hacer con un divisor? Y sería el 2, y sería, ¿cuántos tomando? 3 tomando 2, de ahí 3 tomando 1, de ahí 3 tomando Ok, 2, y 3 tomando 3, y la suma, y sí. ajá. Ok, estás diciendo que, por ejemplo, eh, que, por ejemplo, si tuvieras tres elementos, sería hacer eh, de los tres que tenemos, ¿cuántas formas hay posibles de tomar? ah, Luego, ¿cuántas formas hay posibles de tomar dos? Y luego, ¿cuántas formas hay posibles de tomar tres, más o menos? Sí, y la suma, eso nos da el número de divisores, creo. Ajá.
Y ok. Imagínate que por alguna razón el, el factor 2 se estuviera repitiendo 3 veces, ¿no? Sí, Entonces, eliminando repeticiones, sí, sí, sí. cuando harías 3 combinación 2, podrías agarrar estos dos, el 4, y estos dos también te darían 4, ¿no? Entonces, como que estarías contando ahí de más. Sí, ok, ok. Algo sencillo es pues precisamente eh, podemos generar todos los factores, ¿no? O todos los posibles números que podríamos generar. Por ejemplo, sabemos que tenemos 2 a la 2 como factores y 3 a la 1. 3 a la 1. Ajá. Entonces, con 2 a la 2, como sabemos que hay dos números 2, podemos formar el 2 y el 4, ¿no? Y como sabemos que hay un número, solamente hay un 3, pues podemos formar el 3. Esto sería como 2 a la 1. Este sería 2 a la 2. Así, ¿no? Sería 3 a la 1, que es igual con 3, ¿no? Ujú. Entonces, eh, por ejemplo, para 2, pues solamente tomando los dos, podríamos formar el 2 y el 4. ¿Ok? Si tuviéramos 3 números, podríamos formar 2 a la 3, que sería el 8, ¿no? Y aquí podríamos formar 3, por ejemplo, si tuviéramos 2, 3, podríamos formar 9, ¿no? Entonces, ah, si ya tenemos estos números formados, si multiplicamos, por ejemplo, aquí hay tres, tres números que podemos formar, ¿no? ¿Cuántos números podemos formar con los tres? Podemos formar dos. Serían en total 6 posibles combinaciones, ¿no? Es decir, tomar el 2 con el 3, el 2 con el 9, el 4 con el 3, el 4 con el 9, el 8 con el 3 y el 8 con el 9, ¿no? Precisamente estamos contando esas combinaciones. Ujú. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, del 12, que teníamos 2 y 1, pues tendríamos esto así, ¿no? Serían, hasta este momento podríamos formar 2 combinaciones, ¿no? Precisamente tomar el 2 con el 3 y el 4 con el 3. Ujú. Pero nos están faltando, ¿no? O sea, tomar el 3 solo y el 2 solo. Entonces, podemos imaginar que también existe la potencia cero, que sería el 1, y el 3 con el 0, esto sería 1. Hacemos esto, podemos ver, ¿no? ¿Qué combinaciones podemos formar? Precisamente el 1 con el 1, que sería un divisor, ¿no? Que tenemos acá. Ajá. Después, el 1, 3, que se te daría 3, ¿no? Ahí acabamos el 1. El 2 con el 1 te daría 2. El 2 con el 3 te daría 6, ¿no? Luego el 4. El 4 con el 1 te daría 4 y el 4 con el 3 te daría 12. Y ahí están todos, ¿no? Estamos formando todos. Entonces, si ponemos como comodín, nos ayuda a generar las combinaciones únicas donde nada más estamos tomando, por ejemplo, el 3 o el 1. Entonces, pues ayudándonos de esta forma, pues podemos ya contar fácilmente. O sea,
¿Cuántos números podemos generar con los dos? Pues precisamente está dado por la potencia, ¿no? ¿Cuántas veces se repitió el 2? Que son 2. Entonces, ¿cuántas veces se repitió el 3? Es uno, ¿no? Pero como queremos generar las combinaciones totales, agregamos el uno extra, que sería 3 a la cero de cada lado, ¿no? Entonces la respuesta pues sería como la multiplicatoria, bueno, la multiplicación de las potencias. Más uno. ¿Alguien levantó la mano o algo así? Eh, profe, tengo una pregunta. ¿Solamente se abarcará este problema o se abarcará un nuevo tema? Es que tengo que irme. Ya, ya. Sí, sí, este es el último problema, porque ya son ya van a ser las 7, entonces pues nada más era que lo Ah, codificaran la bueno, profe, solución. creo que me tendré Ajá. que ir. Ahí veo el código en el GitHub. Ok, ok. Ujú. Vale. Hasta luego. Buenas Ah, noches, hasta profe. luego, hasta luego. Pues nada más quedas Alejandro, ¿verdad? Sí, profe, aquí estamos. Ajá. ¿Tienes alguna duda? Sí, y sí le entendiste. Sí, 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 todo claro. Ujú. Sí, entonces la idea era Check. fácil, ¿no? Sí. Generar, como cuántos números puedes generar con el 2, con todos los 2, pues serían estos, ¿no? El uno, 2 y 4. ¿Cuántos números puedes generar con el 3? Pues serían estos dos nada más, uno y 3, ¿no? Con los 3 que tienes, uno y 3. Y ya, pues como tienes ya conteos de números, pues si los multiplicas, las cantidades, te dice cuántas formas puedes combinarlas, ¿no? Tienes 3 de este lado y tienes 2 de este lado, pues si haces 3 por 2 te dan 6, ¿no? Que son las formas de combinar. Entonces, si Claro. tuvieras un factor aquí como 5, pues lo mismo, ¿no? Y aquí tuvieras repetidas 3 veces, bueno, 4, pues en 4, este, 4 números que puedes generar. Por si aquí ya tienes 2 por 3, 6 números que puedes generar, más combinarlos con otros 4 cada uno, pues te da 6 por 4, 24, ¿no? La solución, pues simplemente es la multiplicación de las potencias de, de cada potencia más uno, ¿no? Incrementada en, aquí queda más claro. Ahora, en 10 minutos, ¿quieres intentarlo programarlo o lo programamos aquí? A ver, lo puedo intentar programar en unos... Sí creo que acabe rápido. Ok, Debes 7 minutos, profe. Ya lo acabo. va, va, va. Sale, vale. Espero.
¿Cómo vas, Alejandro? ¿Te salió? Estoy en eso, no sé por... O sea, ya me salió un caso. Lo que hice fue... No. Ay, o sea, hacer como lo de obtener los factores primos y por cada vez Ujú, que ese número divida, establecí un contador para ese número que lo divide. ujú. Entonces, ya sé dónde más. Pero, ajá, por cada vez que le sumo al contador y al final una suma que es igual a 1 la multiplico por el número de veces que ese número dividió o sea, ese primo dividió al número. Pero me falta el caso en que el primo esté arriba de la raíz del número. Entonces, yo creo que tal vez agregando con eso ya quedaría. Déjeme ver si acabo así, profe. Por favor. Ujú. Ok, necesito ver por 2. A ver, voy a tratar. Espérame. No me terminé de salir, creo que estoy multiplicando mal. No, a ver si quieres lo hacemos. A ver, Sí, sí. a ver. Entonces, este es el código de ayer, ¿no? También. Sí. La criba, obtener factores primos y lo que imprimíamos, ¿no? Es Sí. y le llamé divisores, ¿no? Pues lo cortamos y pues nos dice esto, ¿no? Ahora el problema nos dice que aquí los divisores hasta un x con 10 a la 6. Entonces, si es 10 a la 6, ¿hasta dónde podríamos calcular la criba? Hasta 10 a las 6. Hasta la raíz, ¿no? No, todavía Necesitamos no. calcularlo ¿Cómo? hasta la raíz, que sería 1000. Voy Ok. a poner 1000. Cierto, cierto. Ok, Ya con ok. eso, Tienes razón. ya cualquier número que esté en el rango de 1 a 10 a la 6, ya le podemos calcular sus factores primos, ¿no? Ya hasta ahí nada más es necesario. Entonces, eh, vamos a modificar esta función de obtener factores primos y vamos a llamarla como que cuenta divisores. Ok. ¿No? Que recibe un número y los primos. Ujú. Entonces, vamos a comentar esto un poco. Entonces, lo que necesitamos es multiplicar cada vez en un contador, como decías, eh, el número de divisores por la potencia de cada divisor, ¿no? Sí. Entonces, aquí, cada número vamos a calcular la cantidad que se repite, ¿no? Por ejemplo, voy a poner repeticiones y por defecto cada número se puede repetir una vez, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ya no imprimimos nada, pues aquí repeticiones, lo incrementamos, ¿no? Así. Ya que se incrementó, pues multiplicamos la cantidad de visores por igual con las repeticiones. Solamente estamos haciendo eso. Así como decías, esto puede ser que haya encontrado todos los
factores primos que están por debajo de la raíz de n, pero puede existir uno que esté arriba de la raíz de n, ¿no? Entonces, si existe uno aquí, quiere decir que solamente va a tener potencia 1, ¿no? Entonces, los vamos a multiplicar precisamente por 2, ¿no? Que sería la potencia más 1. Y ya retornamos el número de divisores, ¿no? Y esto es un medio. Y ahora, ¿cómo venía el problema? Igual que el anterior, ¿no? Tenemos los casos y un número. Tenemos los casos. Ya, sí, es que había escrito que se sumaba en lugar de multiplicarse, pero sí, ya quedó. Entonces, ¿ya te lo aceptó? Sí, eso no lo he enviado, pero ya me salieron los casos, ya lo envío. Bien. Ajá. Entonces, vamos. Imprimimos. Número. Eran 5, 6 y 12. Ahí está, ¿no? 2, 4 y 6. Cada uno. Entonces, subimos. Veamos, ¿no? Y listo, ahí está. ¿Ya te lo aceptó también? Sí, ya. Sí, no sé por qué le puse que sumara, pero sí, ya, me quedó claro. Va, va, va. Bueno, ya se fue. Ah, ¿cómo se llamó? Se me olvidó su nombre. Francisco. ¿Mi nombre o mi compañero? El de mi Fernando, ¿no? Fernando. Fernando. Ya se fue Fernando, pero a ver, ayer este problema, bueno, lo voy a mandar. Es este. Básicamente, el problema consiste en decir si es un número, si un número es primo o no. Ajá. El detalle es el límite, mira. El límite es hasta 10 a la 18, ¿no? Si Sí, utilizáramos la criba, ah, ¿hasta dónde tendríamos que calcular? Hasta 10 a la 9, ¿no? Hasta 10 a la 9. Y eso es como que algo, pues ya algo bastante claro. Entonces, sí. si utilizamos la criba precisamente para saber si un número es primo, es decir, calculamos la criba, vamos por el número y vamos checando si alguno de los elementos que son menores hasta la raíz de n puede ser, lo pueden dividir, ¿no? Si no lo divide ninguno, Sí. quiere decir que pues es primo. Entonces, ahí teníamos dos problemas, ¿no? Uno, el calcular la criba hasta 10, haciendo for de 10 a la... Son dos fores anidados, ¿no? Adentro. Ajá. Haciendo fores de 10 hasta 10 a la 9, que es un for muy grande, y pues todavía después ir dividiendo cada uno por cada uno para saber si es un primo. Entonces, pues no es un problema tan viable a resolver con la criba, ¿no? Y él me preguntaba si había una forma para saber, una fórmula para saber si si un número es primo o no. Y pues la respuesta que les dio, pues es que no, ¿no? Y pues sí, no hay una fórmula, pero hay varios algoritmos que nos ayudan a saber con bastante probabilidad si un número es primo o si un número es puede estar formado por composición de más números primos, ¿no?
Entonces, no son fórmulas como tal, sino son como algoritmos que son un poquito bastante complejos de entenderles, ¿no? Entonces, no los vamos a ver porque son matemáticas un poquito más complejas, pero, o sea, no vamos a ver de dónde sale, pero los algoritmos existen. Y, por ejemplo, eh, hay dos implementaciones que nos pueden ayudar mucho. La primera es un algoritmo que se llama la prueba de primalidad de Miller-Rabin, que precisamente te dice, bueno, dice prueba de primalidad, y hay muchas pruebas de primalidad, ah, y una de ellas es esta, pero este algoritmo no te dice, no calcula precisamente si es primo, sino calcula si puede ser un número compuesto. Entonces, si es un número compuesto, entonces no es primo, ¿no? Entonces es como el contrario. Y hay otro algoritmo que se llama el algoritmo de Polar-Rue, que precisamente ese nos ayuda a obtener un factor primo en especial, un solo factor primo. Entonces, para resolver este problema, pues basta el primer algoritmo, ¿no? El de la prueba de primalidad de Miller-Rabin. Y básicamente ese te dice si es primo o no, ¿no? Es bueno que lo sepan. Ah, les voy a mostrar el código. El código no es mío, pues porque pues, sí está algo complejo, pero se los voy a mostrar y se los voy a pasar para que lo ¿Cómo, tengan en sus notas. cómo mencionó que se llamaba? De Miller-Rabin. Ajá, esta, mira. Miller-Rabin Primal Test. Mira, te la voy a Ah, mandar. sí. Bueno, por el chat del mismo. Entonces, por ahí te explica un poco. Tiene que ver por ahí con un teorema de precisamente este personaje, ¿no? De Fermat. Ok, Y ok. código. Aquí está. Aquí está, mira. Este es el código, ¿no? Básicamente es esta función. Esta es la prueba de primalidad, que te dice precisamente si es un número primo o no. Entonces está como algo raro por ahí. Por ejemplo, utiliza como un tipo de multiplicación que hace sumas, multiplicaciones y cositas ahí medias raras, ¿no? Entonces, ah, no vamos a ver precisamente por qué funciona todo esto. Entonces se las voy a pasar para que lo tengan a la mano, ¿no? Y luego está la otra función, que es eh, la prueba de Polar Rule, que precisamente te calcula un número primo, ¿no? Un número primo. Y bueno, este es el problema, ¿no? Si es primo o no Profe, es primo, ¿no? Ajá. una duda, ¿qué es un def? Es que nunca había visto ese antes. Ya. Es como el type def, pero como ¿a dónde está? Está abajo. Está arriba del main. Ajá. No. Arriba, ahí en la línea 92. Sí. Ajá, ya. Es que aquí arriba, si te das cuenta, redefinió el entero como un long long. Ah, ok. Entonces, cuando pone entero, en realidad está usando un long long, ¿no? Ah, ok. Pero como el main no utiliza eh, long long, sino el main debe ser definido con int, pues no sé cómo decirlo, quita la definición del entero como long long y vuelve a redefinir el entero, declara el main y después vuelve a redefinir el entero, ¿no? Como long long. Es algo un poquito medio raro, ¿no? Que quizás hubiera bastado con redefinir el long long como siempre lo habíamos hecho, ¿no? Como
64. Así. Ok, creo que todo está bien, sí, Y le aquí voy a dar una nada revisión. Se ve bastante interesante. Está. y aquí nada más podemos como ahí. Ahí está. Sí. Entonces ya con eso, ya podemos saber si es primo o no. No es una fórmula, sino ya es como un algoritmo, ¿no? En especial. Que no es preciso, bueno, sí es muy, muy preciso, pero tiene algún error, ¿no? Y por ahí te dice, ¿no? Que como eh, qué tan exacto es, ¿no? Y cómo puedes calcular el error, ¿no? Que puede tener, ¿no? Entonces es algo un poquito ya más elevado, entonces no, por eso no vamos a verlo. Ok, Y bueno, entonces hay problemas, pues, por ejemplo, déjame, profe, y a la hora de realizar este problema, si lo quiero realizar con ese código, ¿ya toma en cuenta el error o tengo que yo ver si hay un error y volver a hacerlo? De cierta forma, digamos. sí, para el rango en el que estamos trabajando, el error creo que no se va a equivocar, pues, es Ah, exacto. ok. Ah, ok, ok. No estoy seguro, pero me parece que puede haber error cuando ya estás trabajando con números, el error puede incrementar cuando ya estás trabajando con números muy, 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 muy grandes, pues de quizás cientos de dígitos, ¿no? Cosas así. Ah, ok, súper, súper. Para lo que hacemos, pues es bastante seguro, es completamente seguro. Ahora, lo mencionaba porque hay problemas en los que te dicen que los límites del problema es hasta 10 a la 18, ¿no? Por ejemplo, n. Precisamente te dice que factorices. Bueno, este programa trata más o menos como de factorizar estos dos números, ¿no? Pero estos dos números pueden ir hasta 10 a la 18. Ahora, el detalle es de que ya vimos que calcular la criba para factorizar hasta 10 a la 18 no es viable, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos factorizarlo? Hasta ahorita nada más sabemos que podemos saber con este algoritmo de Miller si un número es primo o no. Y perfectamente funciona dentro de ese rango 10 a la 18. Y también te había mencionado que podemos obtener un factor primo, solamente un factor primo, utilizando este algoritmo, ¿no? De Polar-Rue. Ajá. Ok, y con una combinación de esos dos se resolvería ese problema. Con una combinación de estos dos se resolvería este problema. Ajá. Y Ok. precisamente sería, eh, a ver, creo que déjame presentar mi tableta para que lo veamos un poquito mejor. Mm, 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 mm. Rayos, no tengo la liga aquí a la mano. Bueno, a ver, lo voy a intentar poner en el ¿no? Pues ayer vimos, por ejemplo, teníamos una recta, ¿no? Una recta así. Sí. Sí, Estaba el 1 y hasta por acá estaba, en este caso está 10 a la 18, ¿no? Y ayer habíamos dicho que por aquí podría estar la raíz, voy a poner R minúscula, de 10 a la 18, ¿no? Sería 10 a la 9, ¿no? Entonces habíamos dicho, ah, todos los números primos tienen que estar aquí, ¿no? El primo 1, el primo 2, el primo 3, y a lo más puede existir un enésimo primo, un primo n, del lado después de la raíz, ¿no? Porque si existieran dos, un primo n más 1, si los multiplicas, precisamente eh,
esta multiplicación de estos primos pues sería mayor que 10 a la 18, ¿no? Entonces, a lo más puede existir uno. Podemos reducir el problema aún más. Es decir, ¿qué te parece si dividimos en tres partes? Más o menos así. Sería 10 a la 6. Aquí estaría 10 a la 2. Aquí estaría 10 a la 18. Ajá. Entonces, si nosotros calculamos todos los primos hasta 10 a la 6, aquí estaría el primo 1, el primo 2, el primo 3. Ajá. ¿Cuántos números primos existirían desde 10 a la 6 en adelante? Ah, no sé, me da la idea de que habría dos, pero no creo que sea eso. Sí, precisamente dos, ¿no? Porque Ok. imagínate que eliges los números más pequeños. O sea, esta multiplicación, entonces los números están antes de 10 a la 6. Ahora imagínate que no son primos, pero elige los números, el más pequeño que puedes elegir, desde 10 a la 6 hasta el 10 a la 18. ¿Cuánto te da? Dice a las 6, ¿no? Bueno, dice. Sí, Ajá, 10 a la 6, más uno 10 podría a la ser. 6 por, Ajá. por 10 a la 6. O sea, eliges dos números, ¿no? Y esos números son el mínimo que podrías elegir dentro de este rango, de 10 a la 6 hasta 10 a la 18. Esta multiplicación, tú dices, ¿cabrá o no cabrá? ¿Cómo, profe? Se me cortó. No, bueno, vamos a suponer, creo que sería más fácil, ¿no? Vamos a suponer que existieran tres números en este rango, de 10 a la 6 a 10 a la 18. Si existieran tres números, Ok. la simple multiplicación de esos tres, o sea, si agarramos precisamente 10 a la 6 tres veces, el número más pequeño que podemos agarrar, precisamente es 10 a la 18, ¿no? Entonces, si suponemos que existen tres números, un primo, vamos a poner n, un primo n más 1, un primo n más 2. La multiplicación de esos tres primos sería mayor a 10 a la 18. ¿Sí, no? Precisamente porque estamos suponiendo que estos tres primos son mayor que 10 a la 6. Tienen que ser mayor a 10 a la 6. Ok. Estamos agarrando en ese rango. Pues si existieran tres primos, esos tres ya se pasarían de 10 a la 18. Entonces, dentro del rango de 10 a la 6 a 10 a la 18, entonces solo pueden existir dos primos. Ok, ok. Entonces, si tú factorizas n usando, o sea, factorizamos n usando los primos hasta 10 a la 6, ¿no? 10 a la 6. Eso, el algoritmo lo que va a hacer es que el n va a sobrar, le va a quedar con un valor, ¿no? Habíamos dicho. Si es 1, quiere decir que no existieron primos mayores a la raíz, o en este caso mayor a 2 a 10 a la 6. Y si es distinto de 1, si n es distinto de 1, ¿qué significa? Que existe por lo menos un primo más que lo divide. Que n o es primo, está compuesto por dos primos, ¿no? Entonces, si está compuesto por dos primos, ya lo tenemos fácil, ¿no? ¿Qué? Sí. Ahora estamos con Precisamente los primos. el algoritmo de Polar Rule, o sea, podemos obtener un primo
la RU. Y luego, pues precisamente es n entre el primo que obtuvimos. Ya tenemos los dos. Y ya tenemos todos los factores. Entonces hicimos tres partes, ¿no? Calculamos hasta 10 a la 6. Eso nos asegura que en el rango restante existen a lo más dos primos. ¿Y cómo lo factorizamos? Pues suponiendo que con el algoritmo por la RU nos regresa uno, pues factorizamos obtenemos el primo que nos regresa el algoritmo, y el otro primo, pues precisamente es la división entre n y el primo que obtuvimos, ¿no? Sí, 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 ¿tiene sentido? Sí. Sí, sí. Va. Y ya, eso sería todo, ¿no? O sea, el algoritmo de Polar-Rho te da un divisor de un número. O sea, Ajá, un divisor primo, ajá. ok, un divisor primo de un número. Y tú puedes elegir, por ejemplo, que sea mayor a tal número o cómo se selecciona. O, por ejemplo, si... Ah, Ajá, no, no estoy seguro cuál sería, si existe como alguna forma de saber qué primo te va a dar. No estoy seguro, no estoy seguro. ok, ok. Pero en este caso nada más nos interesa obtener uno, ¿no? Porque con ese Claro. uno ya tenemos el otro. Ok, súper. Ujú. Sí. Sí, todo bien. Ok, muchas gracias, profe. Va, va, va. Entonces, pues aquí la dejamos. Subo los códigos y pues nos vemos el Sí, lunes, ¿no? claro que sí, profe. Hasta Va, entonces. va, va, va. Nos vemos. Descansa. Igualmente, profe.